En este vídeo os voy a enseñar a calcular derivadas. Voy a hacer muchos más vídeos. En este vídeo os voy a dar una introducción, os voy a enseñar cosas muy básicas y en los demás vídeos os iré poniendo un poco más de dificultad. Os iré enseñando en cada vídeo cosas diferentes de derivadas. Entonces, lo primero que hay que saber es que nos van a pedir que calculemos la derivada de una función. Os van a dar una función f de x y te van a decir calcula la derivada de esa función. Entonces a esa derivada la vamos a llamar, la vamos a denotar de esta forma, como f' de x. Así vamos a denotar a una función derivada. Vamos con el primer tipo de función que vamos a derivar. Va a ser una función de este tipo, k por x elevado a n, donde k va a ser un número real, es decir, k es un número, y n va a ser un número entero. Es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. o el menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces, calculamos su derivada. ¿Cómo será su derivada? Bueno, pues esto es una fórmula que tenéis que saber. f' de x va a ser igual a k por... Bajamos el exponente multiplicando k por n por x elevado al exponente menos una unidad. Esta es la fórmula de la derivada de una función de este tipo. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una función f de x igual a 3x a la cuarta, por ejemplo, calculamos su derivada. f' de x va a ser igual a... En este caso, k es igual a 3 y n es igual a 4. Usamos esta fórmula. K es igual a 3. Ponemos 3. Por. Bajamos el exponente multiplicando. Es decir, ponemos aquí el exponente 4. Y luego por x elevado al exponente que había antes, que es 4 menos 1. Y esto es igual a 3 por 4, 12. Por x elevado a 4 menos 1, 3. Y entonces, esto, 12x cubo, es la derivada de esto otro, de 3x a la cuarta. ¿Qué pasa si tenemos una función f de x igual a una constante, a un número k? Bueno, este número k es lo mismo que poner k por x elevado a 0. ¿Por qué? Porque un número elevado a 0 es 1. Entonces, ahora ya podemos usar esta fórmula. Sí, esta que está aquí, porque tenemos una función del tipo k por x elevado a n. En este caso, n es igual a 0. Entonces usamos esa fórmula. f' de x va a ser igual a k por el exponente, que es 0, por x elevado a 0 menos 1. Y esto es igual a k por 0 por x elevado a menos 1. Y esto es igual a 0. Porque k por 0 es igual a 0. Y 0 por x elevado a menos 1 es igual a 0. Entonces, de aquí concluimos, sacamos una conclusión muy importante, que es que la derivada de una constante, es decir, la derivada de un número va a ser siempre igual a 0. Sea cual sea el número, su derivada va a ser siempre 0. Eso lo tenéis que tener siempre en cuenta. Ahora os voy a enseñar cómo se deriva una función que es suma o resta de otras funciones. Es decir, si tenemos una función f de x que sea, por ejemplo, g de x más h de x o g de x menos h de x, ¿cómo se calcula esa derivada? Bueno, pues lo vamos a ver ahora mismo. F de x igual a g de x más h de x. ¿Cómo se calcula esta derivada? Bueno, pues la derivada será f' de x, que será igual a g' de x más h' de x. Es decir, la suma de estas dos funciones, si lo derivamos, nos va a dar la suma de las derivadas de esas funciones. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, en este caso es como una suma, pero si en vez de que aquí estuviese una suma, estuviese una resta, pues aquí pondríamos una resta. Vamos con un ejemplo. F de x igual a x cubo más 3
3x menos x cuadrado. ¿Cómo será la derivada? Bueno, pues f' de x va a ser igual a lo siguiente. Aquí tenemos tres funciones. X cubo, 3x y x cuadrado. Y tenemos una suma y una resta. Bueno, hacemos lo mismo que trae aquí. Lo que pasa que en vez de dos funciones son para tres. Bueno, es lo mismo. La derivada de la primera función. 3x al cuadrado. Esto sería la derivada de x cubo. Más. Aquí hay un más, ponemos un más. La derivada de 3x, que es 3. Como aquí pone un menos, pues aquí ponemos un menos. Y luego la derivada de x cuadrado, que es 2x. Estas derivadas las he hecho usando la fórmula que os he enseñado antes. La de k por x elevado a n. En este caso, en x cubo, k es igual a 1, n es igual a 3, k por n es 3, por eso pongo aquí 3, y x elevado a 3 menos 1, que es 2. Y análogamente para 3x y x cuadrado. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora qué pasa cuando f de x es producto de dos o más funciones. Y luego veremos qué pasa cuando f de x es cociente de dos funciones. Yo os recomiendo que todas estas fórmulas que os estoy dando las vayáis apuntando en una hoja. Y así cuando vayáis a hacer ejercicios tenéis todas las ecuaciones, todas las fórmulas, perdón, y podéis hacer bien los ejercicios. Calculamos esta derivada. F' de x va a ser igual a g' de x por h de x más g de x por h' de x. Esta es la fórmula de la derivada de una función que es producto de otras dos funciones. Para que os quede en la cabeza esta fórmula, podéis hacer lo siguiente. Yo lo que hacía era, memorizaba esto. La derivada de la primera función, que es g' de x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Es decir, g' de x por h de x más g de x por h' de x. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que f de x es igual a 3x al cuadrado por 4x. Bueno, esto sería la función g de x y esto sería la función h de x. Pero si los multiplicamos, es decir, si calculamos cuánto vale esto, tenemos que 3 por 4 es 12 y x al cuadrado por x es x al cubo. Y esto es una función. Si calculamos esta función, f' de x, si calculamos la derivada de esta función, perdón, tendremos que es 12 por 3 por x elevado a 3 menos 1. Y esto es igual a 12 por 3 es 36 por x elevado a 2. Bueno, pues, es decir, la derivada de f es 36x cuadrado. Vamos a derivar ahora f usando esta fórmula que os he enseñado ahora. F' de x será igual. Derivada de g. Derivada de 3x cuadrado, que es 3 por 2, 6x por h de x. Es decir, por 4x más g de x, que es 3x cuadrado, por la derivada de h de x. En este caso h de x es 4x, su derivada es 4. Y esto es igual a 6 por 4, 24, x cuadrado, más 3 por 4, 12x cuadrado. Y 24x cuadrado más 12x cuadrado es 36x cuadrado. Y vemos que nos sale lo mismo. Por tanto, lo hemos hecho bien. Y ahora por último vamos a ver qué pasa cuando f de x es un cociente de dos funciones. Entonces voy a borrar todo esto. Mejor dicho, para no perder tiempo, me voy a bajar aquí abajo. Y f de x igual a g de x
partido de h de x. Su derivada será f' de x igual. En el denominador ponemos el denominador de la función original, pero al cuadrado. Es decir, ponemos h de x al cuadrado. Y en el numerador ponemos la derivada de g de x, por el denominador de la función original, es decir, por h de x. Y ahora, menos g de x por la derivada del denominador de la función original, es decir, por h' de x. Y esta es la fórmula para un cociente de dos funciones. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que f de x sea igual a 2x cuadrado partido de x cubo. Por ejemplo, vamos a calcular su derivada usando esta fórmula. Pero antes vamos a hacer lo mismo que antes. Es decir, lo mismo que en el caso del producto de dos funciones. Esto se puede poner como 2 por x elevado a menos 1, porque x cuadrado partido de x al cubo es x elevado a 2 menos 3, y 2 menos 3 es menos 1, por tanto queda 2 por x elevado a menos 1. Calculamos la derivada de esta función. F' de x será igual a 2 por el menos 1, que es el exponente, por x elevado a menos 1, que es igual a menos 2 por x, a menos 2 por x elevado a menos 2. Calculamos la derivada de esta función usando esta fórmula. X al cubo lo elevamos al cuadrado y quedaría x elevado a 6. Porque el cuadrado de x al cubo es x elevado a 6. Ahora en el numerador hacemos derivada de g de x. En este caso g de x es 2x cuadrado. Su derivada es 2 por el exponente, que es 2 por 2, 4, por x elevado a 2 menos 1, que es 1. Por tanto, quedaría 4x. Y ahora multiplicamos por el denominador de la función original, es decir, por x al cubo. Bueno, eso que acabáis de oír es el móvil que me está sonando. Y ahora restamos. Ahora ponemos g de x, que es 2x cuadrado. Multiplicamos por h, que es... multiplicamos por la derivada de h. H es x cubo, su derivada será 3x cuadrado. Y esto será igual a 4x cuarta menos 2 por 3, 6 x cuarta. Y ahora esto lo vamos a hacer aquí más abajo. 4 menos 6, 2. Perdón, 4 menos 6 menos 2. X a la cuarta partido de x elevado a 6. Voy a tirar el móvil por la ventana. Y esto a su vez es igual a menos 2 por x elevado a menos 2. Porque x a la cuarta partido de x a la sexta es x elevado a 4 menos 6, que es menos 2. Y entonces vemos que nos queda exactamente lo mismo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. En el siguiente vídeo os enseñaré a derivar funciones trigonométricas, es decir, a derivar el seno, el coseno, la tangente, a derivar funciones exponenciales, o sea, la función exponencial elevado a un número. Voy a enseñaros a derivar esa función. Y luego también os enseñaré a derivar su función inversa, es decir, la función logaritmo neperiano. Cualquier cosa que tengáis dudas, me ponéis un comentario, y si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de algo, os suscribís y le dais un like.